Hoy tenemos unos conferencistas de lujo. La sesión de la mañana de neumología de adultos la lidera el doctor Fabio Andrés Barón. Él viene de Bogotá, de la Fundación Neumológica de Colombia, es neumólogo, es intensivista, es magíster en farmacoeconomía, es PhD en biomedicina y es el director del departamento de UCI y trasplante de la Fundación Neumológica y de la Fundación de la Cardio. El doctor nos va a hablar ahora en la mañana, él tiene 2 charlas en el transcurso de la mañana. Está la posibilidad que tengamos que juntarlas porque uno de los conferencistas viene en camino. Así que su primera charla es sobre fibrosis pulmonar entre la autoinmunidad y lo desconocido. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, a ustedes por madrugar en Cartagena un sábado 8:30 de la mañana. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que ha tomado validez en los últimos años, dado que la posibilidad de hacer nuevos diagnósticos, de tener nuevas herramientas, nos ha permitido ampliar el horizonte de muchas enfermedades. Y dentro de esto, lo que llamamos fibrosis pulmonar se ha convertido en un gran espectro de patologías que vamos a tratar de orientar en estos próximos 20 minutos. Estos son mis conflictos de interés para que ustedes los conozcan. Cuando hablábamos de fibrosis pulmonar, o nosotros, desde los neumólogos, cuando hacíamos un diagnóstico decíamos enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Una EPIT o una fibrosis pulmonar. Y hasta ahí llegábamos. Y probablemente en la evolución podíamos diferenciar entre qué era una fibrosis pulmonar idiopática, es decir, una enfermedad que no sabíamos por qué se presentaba, y una neumonía intersticial usual, una enfermedad o una inflamación pulmonar asociada a algo más. Y hasta ahí llegábamos. ¿Ahora en qué vamos? Más de 200 enfermedades. Más de 200 enfermedades quiere decir que tenemos la posibilidad de caracterizar la enfermedad. Ya no solamente de manera sindromática, sino con diagnósticos específicos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de patrones radiológicos, obviamente de un abordaje clínico y con identificación de biomarcadores que nos permiten establecer ante qué tipo de patología estamos. Que se caracterizan por esto: inflamación. Haber aprendido de la cascada de la inflamación ha cambiado completamente la evolución de la medicina en el mundo, en todas las patologías. Probablemente los líderes y pioneros en esto son los oncólogos, pero todas las especialidades clínicas nos hemos beneficiado de esto. Y en neumología sí que ha cambiado el abordaje médico cuando reconocemos estas dos cosas, pero además cuando reconocemos que la cascada de la inflamación y la cascada de la coagulación van por un mismo camino, o que son una misma cascada, y eso que en algún momento hablábamos de cascadas de la coagulación intrínseca y extrínseca, al final terminaron uniéndose con la cascada de la inflamación, y lo que empezó como TH1, TH2, ya vamos en TH0 y TH25, para los expertos en este tipo de patologías. Con un impacto clínico importante, pacientes que consultan por disnea, no todo paciente ahogado con tos es alergia. Probablemente hay que profundizar en muchos de estos pacientes para tratar de identificar cuál es la causa, con un importante compromiso en su calidad de vida y obviamente en disminución de la expectativa de vida. Los pacientes que tienen una enfermedad intersticial pueden exacerbarse, es decir, pueden tener agudizaciones, como los tiene el paciente con EPOC, que puede o no tener un origen o una etiología establecida o puede ser per se la misma enfermedad. Y obviamente hay muchos pacientes de estos que pueden llegar a requerir cuidado intensivo y cuando llegan a la unidad de cuidado intensivo, el 75% se mueren si no los trasplantamos. Esto es en general lo que sucede. Un epitelio que se altera, que lleva a un proceso fibrogenético que al final termina en una fibrosis pulmonar. Que para eso hay que tener una susceptibilidad genética, ya sabemos que venimos marcados para todo, hasta para que nos dé neumonía necesitamos susceptibilidad genética. La edad va en relación con la incidencia de la enfermedad y las lesiones persistentes, la más clásica de todas es el reflujo gastroesofágico. Paciente que tiene reflujo gastroesofágico y no se controla puede terminar en una condición de estas. ¿Por qué? Porque la reparación va a ser deficiente y al final va a terminar remodelándose todo el componente alveolar. Entonces necesitamos estos 3 componentes. Un paciente que tiene una susceptibilidad genética, que se expone a un ambiente que activa esa cascada inflamatoria
y la activación de esta cascada inflamatoria hace que el sistema inmune se desregule en su respuesta. Y esa desregulación permite que haya una activación persistente que genera que aparezcan todos estos tipos de lesión inflamatoria. Es muy importante el abordaje inicial. Cuando en general los neumólogos recibimos pacientes en los que sospechamos enfermedad intersticial, la historia clínica es muy similar. ¿Qué le pasa? No, llevo con tos 2 años. ¿Y se ahoga? Sí, ya me estoy ahogando. Cada vez me ahogo más. ¿Qué le han dicho que tiene? No, me han dado loratadina, fexofenadina, ha pasado por todos los antihistamínicos y los inhaladores. Y probablemente el espectro de diagnósticos diferenciales es tan amplio, pasando por asma, pero también teniendo en cuenta en la mente esto. Y vamos a ver cómo podríamos nosotros identificar desde un examen, una historia clínica de un examen físico adecuado, el encontrar estertores tipo velcro. Dice que el doctor Torres, si está por ahí, me va a decir qué tipo velcro no, que hay que llamarlo de otra manera y ahora me regaña porque dije velcro, pero es más o menos eso, un velcro. Uno despega el velcro y eso suena. Si uno ausculta al paciente y tiene eso, algo está mal. Es decir, la auscultación anormal quiere decir que el paciente está enfermo de los pulmones y que hay que hacer algo. Hay que ir a buscar la etiología de esto. No simplemente conformarnos con darle un manejo sintomático. Siempre teniendo en cuenta que esos síntomas probablemente están asociados a una enfermedad sistémica. Algunas de esas enfermedades aún no tenemos la posibilidad de identificarlas, pero muchos de esos pacientes, cuando vamos a la historia clínica, hay datos como el encanecimiento temprano son menos de 30 años, los signos de alteración en la médula ósea, es decir, un cuadro hemático con alteraciones, leucopenia, trombocitopenia, cualquiera de estos, alteraciones hepáticas, incluyendo la cirrosis, que pueden indicar que los telómeros están fallando en ese grupo de pacientes. La exposición a diferentes elementos de los cuales en nuestra población es muy frecuente. Si yo les leyera toda esta lista, pues aquí nos quedamos los 20 minutos de la presentación, que hay una gran cantidad de elementos que inhalados pueden convertirse en ese estímulo que generan la respuesta inflamatoria. Algunos antibióticos, en la medida que evolucionamos en el identificar nuevas enfermedades autoinmunes, hay nuevas alternativas y cada vez que algo modificamos en el sistema inmune, probablemente no aún, pero tarde o temprano identificaremos cuál es la consecuencia de eso. Siempre habrá una consecuencia, así sea para controlar una enfermedad. Todas estas son enfermedades en las que nosotros deberíamos considerar o pensar cuando estamos ante un paciente con este tipo de hallazgos. Y obviamente también cada vez es más claro para nosotros que si un paciente tiene fibrosis pulmonar, es fundamental hacer un diagnóstico de qué tipo de fibrosis es, porque ya sabemos que la fibrosis familiar es una entidad que es identificable, que requiere un abordaje diferente desde la consejería genética hasta el manejo específico del paciente. ¿Cuántos de nosotros hemos manejado pacientes con fibrosis familiar? Quiero decirle que nosotros en nuestro programa de trasplante pulmonar tenemos más o menos 700 pacientes en seguimiento, no en lista. De esos 700, la mitad son pacientes con fibrosis pulmonar. Y de esos, hace 4 o 5 años teníamos un paciente con sospecha de fibrosis familiar. Pero claro, si ustedes hace 4 o 5 años me hubiesen preguntado, ¿y cómo lo sospechamos? Yo decía, no, pues porque hay más de una persona en la familia que tiene los síntomas. En la medida que aprendimos y empezamos a buscar activamente, ya llevamos 7 pacientes que se identifican probablemente con una fibrosis familiar. Muchas de las personas o de sus familiares son asintomáticos, pero tienen las alteraciones genéticas que podrían permitirnos identificar tempranamente si esos pacientes llegan a ser síntomas que están evolucionando hacia esto. Entonces, ¿qué hacer cuando yo estoy ante un paciente en el cual sospecho enfermedad intersticial? Lo primero, obviamente, es la historia clínica, una historia clínica que nos hable si es un episodio agudo o subagudo, si tiene exposición a algún tipo de sustancia, si tiene algún tipo de medicamento, si hay historia familiar y cuáles son las comorbilidades. Eso nos va a dar un comportamiento clínico que nos va a permitir hacer imágenes. Las imágenes son fundamentales porque con una clínica de imágenes y obviamente una función pulmonar, no solamente vamos a hacer el diagnóstico, sino cuál es el impacto que está teniendo la enfermedad en el paciente. Y como en todo en medicina, pero mucho más en esta patología, el abordaje multidisciplinario es clave. Es decir, el neumólogo o el internista, el reumatólogo, el radiólogo, son fundamentales en poder hacer una identificación, porque ya son tantas enfermedades que es difícil lograr en muchas ocasiones
poder ponerle un nombre y un apellido a lo que estamos viendo. Y miren que hoy, para poder nosotros decir que el paciente tiene una enfermedad intersticial y que no la podemos clasificar, hay que hacer muchas cosas, como estos exámenes en los cuales diga sí o no tiene autoinmunidad el paciente, por ejemplo, para poder nosotros llevar por uno u otro camino. Y hay una cantidad de patologías y de características clínicas e imagenológicos que permiten la identificación de los pacientes o la identificación de la enfermedad, pero aún así queda hasta un 20% de pacientes en los cuales decimos no es clasificable, es decir, no sabemos cuál es el tipo de fibrosis que está teniendo este paciente. Estos son los patrones radiológicos habituales: la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no específica o la neumonía en organización. Vemos que aquí está el grueso de los pacientes que tienen enfermedad intersticial, ¿sí? Pero que nosotros podamos decir, mire, definitivamente tiene esta patología, pues pasa probablemente en la minoría de los casos. En general, y eso lo hemos aprendido con los trasplantes, no solo nosotros, sino en el mundo, que los clínicos en las juntas interdisciplinarias tienen una aproximación alrededor del 60% de certeza diagnóstica. Es decir, nos equivocamos el 40% de las veces. Cuando se tiene el explante, los pulmones que se le sacan al paciente y se hace el diagnóstico histológico, correspondía a una enfermedad diferente. Entonces, nos queda muchísimo por aprender de todo esto. Y estos son un montón de publicaciones con algoritmos que se basan en dos cosas. Uno, ¿qué tiene el paciente clínicamente? Disnea, tos, fatiga. Uno, dos, ¿qué se ausculta cuando lo examino? Después, ¿qué muestra el TAC para saber el patrón? Y por último, ¿cuál es el impacto que tiene en la función pulmonar? Y con base en eso, puedo clasificarlo y definir si hay alguna alternativa de tratamiento o no. Bueno, vamos bien de tiempo. Y estas son un montón de abreviaturas que hay para estas enfermedades. Antes de ayer me leía un artículo que se le publicaba en ATS, en un boletín de estos de ATS, que dicen que para leerse un estado del arte de fibrosis pulmonar o de enfermedad intersticial hay que saberse 200 abreviaturas por la cantidad de patologías o de enfermedades que existen alrededor de esto y pues las asociadas a las enfermedades, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Miren que los americanos siempre están hablando con abreviaturas y a veces eso es lo que hace difícil que nosotros podamos entender de qué estamos hablando. Entonces hay que conocer muy bien esas abreviaturas. Ahora, hecho el diagnóstico, pues viene la siguiente pregunta: ¿lo puedo manejar? ¿Tengo alternativa de tratamiento? Probablemente no una alternativa para curar la enfermedad, pero sí hay dos escenarios. Un escenario en el que si la enfermedad no tiene una repercusión severa, yo pueda estabilizar al paciente o disminuir la velocidad de pérdida de función pulmonar. El otro escenario, ajustar el paciente para llevarlo a un trasplante. Y el último escenario, que son los acompañamientos de final de vida. Cuando ya digo, mire, definitivamente no tengo ninguna opción para ofrecerle a este paciente. Pero en el tratamiento, excepto en la fibrosis pulmonar idiopática, los esteroides son la clave del manejo y dependiendo del tipo de patología asociada, pues hay muchos otros medicamentos inmunosupresores que van desde el micofenolato, rituximab en adelante para tratar de controlar la enfermedad. Generalmente, para nosotros, por ejemplo, en la parte clínica y en los trasplantes, es mucho mejor encontrar un paciente que no tenga una fibrosis pulmonar idiopática, sino que tenga cualquiera otra de las alteraciones porque nos da tiempo. ¿Sí? Desafortunadamente, en nuestro país el tiempo promedio en espera, en listas de espera de un paciente para un trasplante de pulmón es 1 año. Hay países del mundo donde son 7 días. Estados Unidos son 4 meses. Nosotros estamos en 1 año. Y en 1 año, teniendo en cuenta que además nuestras listas de espera están súper limitadas, porque el paciente que es de Cartagena, que necesita un trasplante y que llega a Bogotá o a Medellín, a que lo trasplanten, pues probablemente solo la mitad de ellos acepta quedarse en Bogotá o en Medellín y salir de su núcleo familiar para mantenerse en una lista de espera por un tiempo que es completamente indeterminado para nosotros. Ahora, cuando nosotros definimos qué tratamiento vamos a hacer en ese paciente, hay que tener en cuenta varias cosas. Uno es si el tratamiento es útil, pero dos, también es el costo.
Los medicamentos que se utilizan en el control de esta enfermedad son muy costosos y es un lapso no determinado. Entonces hay que ser muy juiciosos en saber si sí lo tiene indicado y si lo tiene indicado, hasta cuándo se lo voy a dar. Y considerar que los pacientes que van a ser trasplantados, pues hay que trasplantarlos de manera temprana. Si el paciente llega a la UCI, no está estudiado, nadie ha dicho si sí o no necesita un trasplante, ya no se va a trasplantar, porque el paciente agudizado, no hay manera de que nadie establezca si el paciente es o no candidato a un trasplante. Y entonces, pues el paciente no va a tener ninguna opción diferente que fallecer en su condición. Todos estos son algoritmos, imágenes, miren estas imágenes, cada vez conocemos más, pero como conocemos más se hacen más difíciles de interpretar. Porque antes lo que era claro para nosotros que era fibrosis pulmonar idiopática ya hoy nos genera dudas, y ni qué decir de lo que era neumonía intersticial no específica. Hay muchos predictores de sobrevida, pero bueno, entre más joven, más oportunidades de sobrevivir, entre menos comprometida esté la función pulmonar, pues también. Es como decía nuestro profesor, el doctor Maldonado, si estoy más enfermo, tengo más riesgo de morirme. Entre más repercusión tenga la enfermedad en su condición general y sistémica, pues va a haber mayor riesgo de que el paciente pueda morir. Y los pacientes que llegan a las unidades de cuidado intensivo con esta enfermedad, pues miren que la mortalidad está alrededor del 70%. No van a salir de la unidad a no ser que sea un trasplante. Para ir terminando, conclusiones iniciales. La enfermedad intersticial es un proceso que tiene múltiples causas. Hay que evaluar la función pulmonar y monitorizarla de manera muy estricta para poder tomar decisiones de cuándo el paciente requiere intervenciones farmacológicas, cuándo requiere ser remitido a un programa de trasplante pulmonar, y probablemente la investigación tiene que ir muy dirigida a hacer una identificación muy temprana, una consejería genética, y modificar en esos pacientes que tienen riesgo la posibilidad de que desarrollen la enfermedad, por lo menos en algunos de ellos. Ahora, respecto al tratamiento, y un par de palabras sobre los antifibróticos. Dos antifibróticos, nintedanib, pirfenidona, cuando salieron pues fue una maravilla porque antes no teníamos nada, les dábamos que esteroides, azatioprina, neacetilcisteína, bueno, mil cosas, colchicina, todos sin ningún nivel de evidencia real, y en el camino nos dimos cuenta de eso. Entonces cuando salieron estos dos medicamentos realmente generaron mucha ilusión y expectativa sobre lo que podían hacer en el paciente y que podrían en algún momento modificar la evolución clínica e impactar la sobrevida. Hoy en día sabemos que impactan la evolución clínica, pero no la sobrevida, es decir, la mortalidad no la hemos logrado variar, aunque los pacientes que utilizan cualquiera de estos dos antifibróticos evolucionan mucho más lentamente. Y hay alguna población en la cual la enfermedad se puede estabilizar. ¿Qué es lo que hacen? Pues hemos hablado que el mecanismo de la fibrosis pulmonar o de la enfermedad intersticial es un desbalance del sistema inflamatorio, del sistema inmune, de las respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias, y lo que hacen estos antifibróticos pues es tratar de bloquear o de mantener ese equilibrio. Estas son las publicaciones que hay de pirfenidona, Capacity 1 y 2 y el Ascent, que son probablemente los tres estudios más grandes, y en nintedanib, el Tomorrow y el Impulsus 1 y 2, que tienen componente importante, y es que esos pacientes tienen una capacidad vital forzada por encima del 50%. Entonces empieza la discusión de cuándo se debe empezar o cuándo se deben suspender. Hoy somos muy liberales en utilizarlos, excepto que el paciente esté muy comprometido en una fase final de su enfermedad. En general no se lo ponemos, pero la evidencia actual habla de una capacidad vital forzada por encima del 50%. Una vez le ponemos el tratamiento al paciente, pues hay que estarlo valorando cada 6 meses, hay que hacer pruebas de función pulmonar sin temor. Siempre decimos lo mismo, los cardiólogos hacen electrocardiograma al paciente cada vez que ingresa a su consultorio. Nosotros no le hacemos espirometría, caminata, difusión a nuestros pacientes, sino una vez cada año, cada 2 años. Aquí hay que hacerlas cada 6 meses, hacer una monitoría continua del tratamiento para saber si le está sirviendo o no le está sirviendo. Si no le sirve, si la capacidad vital forzada cae más del 10%, la difusión más del 15%, ese paciente tiene que ir a un programa de trasplante pulmonar. Esto cambió en el año 2022, porque antes decíamos, el paciente que tiene diagnóstico de fibrosis pulmonar tiene que ser remitido a trasplante pulmonar de manera inmediata. No para trasplantarlo, pero sí para empezar el seguimiento. Pero eso llenó los programas de trasplante pulmonar de pacientes que eran incapaces los programas de responder a eso. No somos capaces con un volumen tan alto. Entonces, hoy en día
a partir del seguimiento se ha establecido que estos son los criterios de remisión en los pacientes con fibrosis pulmonar. Estas son las 2 dosis del medicamento, pirfenidona o nintedanib. En general, en los resultados clínicos no hay una variación importante, de pronto sí en la tolerancia, dependiendo si se tiene enfermedad hepática, gastrointestinal o no. Y el último punto, es importante recordar 2 cosas. Los pacientes que tienen enfermedad intersticial tienen una incidencia de cáncer de pulmón mayor. Puede ser una simple asociación, porque estos pacientes también tienen un factor exposicional mayor a ciertas cosas, por ejemplo, tabaquismo. Pues en general el paciente con fibrosis pulmonar ha fumado más que el que no tiene fibrosis pulmonar. Pero lo que sí es claro es que si tengo fibrosis pulmonar y cáncer, me muero más que si tengo solamente una de las 2 patologías. Y por último, la enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática especialmente, es tan grave como un cáncer. Miren que las tasas de sobrevida de los pacientes con cáncer pulmonar es mejor que las tasas de sobrevida de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Por lo tanto, hacer un diagnóstico oportuno, una identificación del impacto funcional que está teniendo la enfermedad en el paciente, un tratamiento farmacológico o una remisión a un programa de trasplante puede hacer la diferencia en este grupo de pacientes. Muchas gracias.